Cuando a veces hay que están anunciando que hay un grupo de invitando a conferencia de pastores, a conferencia de ministros. ¿Qué clase de Biblia que van a estudiar? Si es la misma que tenemos. Ahí se está cumpliendo la palabra, hermano. Y cuando llegan a la congregación, llegan con cosas nuevas, la cual ni ellos entienden, ni usted tampoco. Pero lo que pasa es que el poder de gloria, como habla la Biblia, se apodera de ellos. Y como el pueblo de Dios muchas veces está fatigado desde su misma palabra y lo que quieren oír son cosas nuevas, entonces ellos lo traen. Y el pueblo de Dios está siendo, ¿sabe qué? Manipulado. El pueblo de Dios está haciendo ¿qué? Usado como carnada, porque no quieren oír la palabra. Lo que quieren oír son diferentes cosas, como le pasaba a la gente de los atenienses, que esa gente todo el tiempo lo que querían oír era algo nuevo. Están así que tenían tanto Dios, y cuando Pablo se subió al barco dijo: oye, pero ¿cuál es tu Dios? A ese también nosotros le vamos a adorar. No tenían firmeza, no sabían ni quién habían creído. Y la cosa del pueblo de Dios están así. Hermano, yo a usted le invito a que no solamente se alimente en la congregación, sino que se envuelva, que miren programas cristianos, para que usted vea la clase de mensaje barata que hay dentro de la congregación, donde no se puede hablar de pecado, donde no se puede hablar de ningún tipo de amonestación al pueblo, porque solamente es prosperidad, solamente es que Dios te va a dar una casa, solamente es que Dios te va a dar el carro. Oye, si tú no tienes un buen trabajo y un buen sueldo, ¿de dónde tú vas a sacar el carro? ¿Ah? Gente que están pidiendo, no, pide un trabajo, pues, y di tú mismo el salario. ¿Ah? Y tú no estás preparado. Pero son las cosas que el pueblo de Dios quiere oír porque le agrada el oído. Y se han apartado de la misma palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a alcanzar la salvación. Porque hay que sufrir. Hay que sufrir para poder alcanzar la salvación, porque el mismo Jesucristo, ya lo dijo Camilo, él mismo vino y fue un modelo, fue el ejemplo a nosotros, que las cosas no iban a ser fácil. Él mismo dijo que todo el que quiera ganar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por él la salvará. Gloria a Dios, aleluya. Déjenme entrar en el mensaje. Ah, gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Es parte del mensaje, hermano, porque a veces el Espíritu Santo te lleva a ti y hay que seguirlo a él, siempre y cuando sea palabra de Dios. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabe que este mensaje que voy a compartir con usted, hermano, hoy, la última vez que el pastor me dio la oportunidad de poder hablar del pueblo, y a mí mismo también, porque la palabra tiene que ser también usada para su propia vida? Como dice la palabra, tú que predícate a ti mismo también. Y son cosas que usted no la oye. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el mensaje viene para su oveja. Todo el tiempo el mensaje es para tu oveja. ¿Y para ti? Oh. ¿Y tú eres Superman? ¿Ah? ¿Y para ti no hay mensaje entonces? Por eso el libro de Ezequiel habla de la responsabilidad de los ministros, la cual lo va a llamar a cuenta conforme hayan andado, porque dice la palabra que imitemos a nuestros pastores conforme sea la conducta que ellos han reflejado a la congregación. Eso no es que te voy a seguir porque tú tienes un título, no. Vamos a ver qué es tu conducta. Porque hay muchos hombres de Dios, hermanos, que están corruptos en estos días. Y así, y nosotros nada más lo descubrimos conforme el mensaje que dan. Porque hoy en día las congregaciones, sin hablar, le están diciendo a los ministros qué mensaje quieren oír. Sin decir una palabra. Solamente con el semblante dicen: nosotros no queremos oír esto y no queremos oír lo otro. No tiene que decirle nada. Pero si usted es un hombre de Dios que reconoce
que usted no tiene que agradar al hombre, sino a Dios. Y el que se quiera ir, bueno, que se vaya. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Sabemos, como siempre, un versículo famoso, que es más constante que doble filo, que traspasa la coyuntura y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Jesucristo, cuando se enfrentaba a los fariseos y a toda esa gente, que cuando él estaba en la multitud, él le decía a ellos, antes de ellos hablar, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? Oye, el poder de Jesucristo, hermano. Antes de usted hablar, él sabía lo que usted estaba pensando. Y muchas veces, hermano, aquí estamos, un sinnúmero de situaciones la cual está enfrentando hoy el pueblo de Dios. Por eso decía Isaías, dice Isaías 55, que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla su palabra. Hoy en día el pueblo de Dios está envuelto en otras cosas. Yo a usted le aseguro que si hubiese puesto un cartelón ahí que viene fulano a cantar, hubiera más gente. Porque lo que andan es en un ambiente diferente, cosas diferentes. Tenemos que tener, hermano, la conciencia limpia. Y no podemos tapar el sol con un solo dedo. Antes que el mundo a nosotros nos imitara, nosotros estamos imitando el mundo. Y esa es la triste realidad. Mire, hermano, la identidad del cristiano se ha perdido. De lejos antes usted conocía a un cristiano. Porque decía Pablo, porque no me avergüenzo. Hoy en día la gente antes se burlaba del cristiano porque se identificaba. Y poco a poco fueron dejando esa identificación y fueron mezclándose con los estilos del mundo. Por eso decía Pablo, porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del poder de Dios porque es poder de Cristo. Es el evangelio, del evangelio, dice él. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y las cosas, hermano, se están marchando. Por eso dice la palabra, oye, tú que duermes entre los muertos. Esa palabra no es para la gente del mundo. Ellos están en lo que están. Tú que duermes entre los muertos, levántate y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Bendita sea la misericordia de Jehová. Santo eres, poderoso Israel. Hermano, vamos a entrar al mensaje ahora. Proverbio 3. Bendito sea el nombre de Dios del cielo. Omar, no te apures, Omar, que voy a acabar a tiempo. Gloria al Señor. Aleluya. Proverbio 3. 3:1. Bendito sea el nombre del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Hermano, yo me regocijo y me gozo porque cuando me convertí, hermanos, yo en la congregación que yo me convertí, yo estaba perseverando ahí, pero entonces un día invitaron a un evangelista o un pastor a predicar en una campaña, y cuando él predicó en esa campaña, él dio un anuncio porque yo no sabía que él también tenía un espacio en el mismo local. En el mismo local, él tenía un espacio pagado en el mismo local. La congregación mía, donde yo me congregaba, acababa a la 1 y él empezaba a las 2:30. Pero yo nunca lo vi porque cada vez que se acababa el culto, yo siempre me iba, ni siquiera me quedaba a comer. Siempre me iba porque bebía un poquito retirado. Y ese día me quedé y él dijo, bueno, yo estoy aquí, pero el culto mío empieza a tal hora. Y cuando yo vi a ese hombre predicando, yo dije, oye, pero ve acá, ¿y qué Biblia que usa él? Pero ¿por qué esta gente de aquí predica en otra como tan diferente? Oye, un hombre con una unción terrible, hermano. Y de ese entonces yo cogía 2 cultos. Yo cogía el culto donde me congregué
porque no crecía mucho ahí, porque estaba en situaciones y cierto, no había esa, no sé qué decir, pero me quedaba, hermano, para el segundo culto, y ahí crecí espiritualmente de una forma terrible, porque Dios vio mi interés en crecer en su palabra, y no abandoné mi congregación, no la abandoné. Ellos me veían que yo me quedaba, y me decían, mamá, ¿usted se va a quedar? Sí, yo me voy a quedar. Y siempre asistía a los 2 cultos. Porque tenía ese interés, estaba interesado en conocer en qué yo estaba envuelto y para yo mismo ser libre. Porque dice la palabra que vendrán falsos profetas y falsos maestros y a muchos se engañarán. Y hay que estar sobrio, como dice la palabra. Hermano, si usted sabe leer, usted no tiene excusa de que fulano me engañó. Dios te va a preguntar, ¿tú sabías leer? Sí, entonces ¿por qué no te mantuviste en la iglesia aunque hubiera problema? Porque el problema, hermano, es que los problemas no se van a terminar en ningún lado. Porque desde la antigüedad estamos enfrentando problemas en la iglesia. Porque ese es uno de los propósitos, aunque usted no lo crea, de Dios. Porque Dios va a entender ahí si en verdad usted lo está buscando a Él en espíritu y en verdad. Porque ¿quién le garantiza a usted que cuando usted se mueva va a encontrar algo mejor? Mas sin embargo la palabra dice, sufrid el oprobio por amor de Cristo. Sufrir el oprobio, la vergüenza, la cosa todo como el rechazo, como decía el pastor hoy en el mensaje. ¿Qué tú puedes sufrir más fuerte de lo que sufrió Cristo? Nada. Pero ¿qué pasa? El mensaje arranca ahora. Proverbio 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento. Porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. El 13, hermana, 3:13. Porque largo ese proverbio. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. El 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados los que la retienen. Gloria al Señor. Hermano, uno de los retos más fuertes que tenemos nosotros los cristianos es retener la palabra. Jesucristo le dijo en el libro de Juan capítulo 8, 31, le dijo a los judíos que habían creído en él. Oiga bien lo que le voy a decir. Porque tenemos un error con que yo creo. Dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Amén. Pero Jesucristo, con tu creencia que tú dices que tú tienes, Él te va a entregar una herramienta. Es como cuando tú quieres tener una profesión en tu vida, sea alguien que tú me gusta la medicina o cualquier otra carrera, o te gusta la medicina, tú vas ahí a la universidad, te van a decir tienes que pagar tanto, los semestres son tantos, y te van a decir mira, estos son los libros que tienes que cometer. Así mismo es Jesucristo. Oh, tú creíste en mí. Este es el libro donde estoy implícito yo. Él le dijo a los judíos que habían creído en él, le dijo, si permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Oiga bien, primero él dijo lo que habían creído en él. ¿Tú creíste?
pues entonces hay una herramienta porque creíste la cual te pertenece para que ande conforme a ella, que es la Biblia. Por eso dice, bienaventurado los que la retienen. Porque la palabra habla de hombres que se han envuelto en concupiscencia y que han cogido el pueblo de Dios ¿cómo se diría? Como fuente de ingreso a ellos para vivir como le da la gana. La Biblia dice y aprueba todo el que trabaja en el evangelio que vive del evangelio, pero no que te enriquezca del evangelio. Es legal que si la congregación tiene un músico y llegar a un acuerdo con los líderes, bueno, yo voy a cobrar tanto. Es legal que se lo den. Porque la Biblia aprueba eso. A que el pastor, según el ingreso de la iglesia, bueno, se le puede dar un sueldo de tanto, tenga. Pero hay que entender algo, hermano. ¿Por qué la Biblia y el Espíritu Santo son tan sabios? Que le está diciendo que puede vivir del evangelio. Hermanos, ya que usted le da el sueldo al ministro, él no tiene derecho de tocar más nada. Todo se queda en el fondo de la iglesia. Por eso dice que viva del evangelio. Si tiene un salario, pero ese es tu salario. El resto no te pertenece. Hay sabiduría en eso, hermano. Que viva del evangelio. ¿Por qué? Porque no te puedes apropiar de toda la finanza, porque no es tuya. Y eso está pasando hoy en día, hermano. Por eso usted ve que muchas veces, yo oí hace un mes atrás que a una iglesia se metieron y le llevaron $500,000. Se lo robaron. Y la palabra dice, no hacéis tesoro en la tierra, pero cuando dicen eso, le están hablando de que a los ricos allá afuera, no te traen, no es a ti. La iglesia que está prosperada, con un grupo de millones de dólares, están así que el FBI ha incautado como 15 cuentas de banco de mucha iglesia americana. Porque ellos dicen, ve acá, y todo este dinero, ¿de dónde ustedes lo sacaron? Y la congregación, gente que están pasando trabajo. Y nadie es capaz de mirar a ver quién está en necesidad, porque ese dinero es para eso. No es para que tú te enriquezcas y viva como un rey. El dinero es para entonces, así como tú te plantas aquí a traer el sermón, bueno, hay un día también de ver quién tiene X necesidad dentro de la iglesia. Y aportarle. Porque dice la palabra del Señor que no hay ningún deseo en la tierra la cual se puede comparar con la vida eterna. Y tú te vas a manchar por 2 pesos. Entrega eso que no te pertenece. Hermanos, por eso hay un sinnúmero de gente que han venido a la iglesia con la necesidad de buscar de Dios. Con el anhelo de buscar de Dios. Pero muchas veces, dentro de la misma congregación, tenemos que entender que estamos lidiando con gente que tiene capacidad. Con gente que piensan. Están así que uno sentado en el banco puede tener más capacidad que el que está aquí arriba. No se puede subestimar al otro. Tiene que haber un respeto. Por eso dice la palabra otra vez, bienaventurados los que la retienen. Porque para usted retener la palabra, usted tiene que sufrir. Dice la palabra del Señor, sufre penalidades como buen soldado. Todo aquel que ministra o que milita, no se enreda en las cosas del mundo para agradar a aquel que nos eligió como soldado. Son palabras poderosas, hermano. Y que hay que ponerle mucha atención. Porque los tiempos son malos.
Mire, hermano, usted que está aquí, yo he notado que en la iglesia he venido varias veces aquí y he notado que han faltado un sinnúmero de hermanos. No sé lo que ha pasado, pero si está mirando el mensaje, hermano, vuelva a su iglesia. Regrese a su iglesia. No sea, hermano, que la muerte te sorprenda en la calle, otra vez enredado en tu delito y tu pecado. Dice la palabra del Señor en Santiago 5:19, dice: si alguno de vosotros errare o se descarriare, y uno de vosotros hace regresar o hacer recapacitar a aquel de su error, salvará una alma de pecado y salvará una alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hay una idea también cerrada dentro del pueblo de Dios. Muchas interpretaciones sin fundamento bíblicos. Hay una moda por ahí que dicen salvo siempre salvo. Mire, hermano, si usted se está descarriado y usted muere descarriado, usted se perdió. Dicho por la Biblia. Dice la Biblia, porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará mi alma. Usted puede tener cualquier falta militando aquí en la iglesia y usted puede caer en pecado, pero si usted no se fue al mundo, dice la palabra que tenemos un juez ahí arriba que intercede por nosotros, pero hay que estar metido en el asunto. Si te fuiste, ya tú no perteneces al grupo. Y mucha gente, no, porque tú eres sellado sí, pero si te fuiste, el sello se te quitó. Porque dice la palabra que si alguno le hace regresar de su error, salvará una alma de la muerte. ¿Por qué? Porque está muerto. Te fuiste y estás muerto hasta que no regrese. Y cubrirá multitud de pecados. Y hay gente que están afuera diciendo, no, porque si yo soy de los que van a ser salvos, Dios me va a hacer regresar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es el problema, que cuando tenemos una idea tenemos que estar seguros que tiene un fundamento bíblico. Si no hay fundamento bíblico, son especulaciones del hombre para complacer y para hacer sentir bien a una persona determinada, la cual eso no funciona. No funciona. Gloria al Señor. Por eso hoy en día sé que hay gente mirando el mensaje que pertenecen a esta iglesia. Hermano, hermana, vuelva. Vuelva a su iglesia. Porque es necesario sufrir el oprobio o cualquier situación que usted esté enfrentando por amor a Cristo. No hay ninguna aflicción que se puede comparar, como dijo Camilo, con la gloria venidera. Pero si usted no está envuelto en la lectura, usted no se puede dar cuenta de eso. Por eso nosotros no podemos depender de un mensaje de un domingo y de un estudio un miércoles. Porque los ministros también tienen días también malos. Días malos que vienen a hacer el mensaje y usted también se ve en blanco. Y esa es la realidad. El tiempo se va en nada. ¿Por qué? Porque ese día del ministro no está en su total capacidad, está siendo atacado. Por eso usted tiene que depender de usted mismo como cristiano. Por eso dice la palabra que la salvación, ¿cómo es? Individual.
Gloria al Señor. Bendito sea la misericordia de Jehová. Hermanos, vamos a Mateo 24. Mateo 24, del 6 al 14. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 24, del 6 al 14. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Alguien puede leer el número, el 6? Amén. Sí, 6. Gloria a Dios. Ay, hermana. Gloria a Dios. ¿Qué dice? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, por eso dice ahorita, el justo por fe vivirá, y si se retirase, no agradará a mi alma. Hermanos, son palabras que a veces a nosotros no nos gusta oír, pero son las palabras que nos van a afirmar en el Evangelio. Son las palabras que nos van a levantar nuestro espíritu. Son las palabras que van a echar fuera todo tipo de dardo, de diferente pensamiento fuera de lo que es de Dios. La palabra de verdad. Dice, habrá guerra, rumores de guerra, pestilencia. Y todo ese es principio de dolores. Mire, hermano, hoy en día usted y yo estamos viendo cómo está la situación en toda la nación, en el mundo. Lo difícil que está la situación. Mire, hermano, allá se está rumorando, como dice la palabra, rumores de guerra. Se está rumorando de una tercera guerra mundial. Rusia está amenazando con cortarle el gasoducto a toda la gente de ahí de Europa, a la cual ellos suplen. Y esos son síntomas de guerra. Por eso Dios quiere que nosotros afirmemos nuestros corazones, que retengamos la palabra, que ya se están cumpliendo los tiempos, que no es tiempo de jugar al evangelio. Hermano, no es tiempo de eso. Tenemos que aprender a retener la palabra, a amarnos unos a los otros, a romper toda contienda, a romper toda enemistad. Porque Dios dice que no quiere encontrar a nadie con raíz de amargura. Y si nosotros no podemos identificar los tiempos que se están cumpliendo, vamos a tener problema con afirmarnos en la cosa de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, tenemos que entender algo muy importante.
las guerras, la segunda guerra que han pasado. Voy a hablar de guerra porque Cristo habló de guerra. Está en la Biblia la guerra, ¿verdad? Entonces yo siempre me aseguro de hablar de cosas de la Biblia y que ya Cristo habló de guerra. Hermanos, esa guerra que puede acontecer y que va a acontecer tienen una gran diferencia a las otras guerras que pasaron años atrás. Porque el armamento que usaron en aquellas guerras no se comparan al armamento que hoy en día tienen esos países. Esas armas nucleares, hay una estadística que dice que donde cae 500 kilómetros es arrasado inmediatamente. Y dice que después que 1000 kilómetros de distancia, el efecto de la bomba es las ondas. Va, hermano, cuando agarra algo, hermano, agarra una mata y la pela como si fuera en invierno. Los edificios se lo come como si fuera con comején. Y a 2000 kilómetros dicen que la radiación entonces empieza a matar a la gente. Hermanos, son cosas terribles que vienen por ahí. Por eso nosotros como cristianos tenemos que afirmarnos, hermano, en la palabra. Tenemos que andar en paz, como dice Hebreo. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, y son cosas que tenemos que enfrentar porque la palabra se cumple. Dice la palabra del Señor que toda carne es como la hierba y toda flor y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Hermano, yo te digo, yo agarré un versículo de la Biblia para mí cuando me convertí para vencer esos ataques fuertes que tenía yo. No es que no tengo todavía. Porque hasta que tú no partes esta tierra, los ataques, mientras más te metes, más fuertes vienen. Pero eso es una evidencia de que tú estás creciendo. Es una evidencia de que Dios está ahí. Pero yo agarro un versículo que dice en Romanos: pero qué provecho tenéis de la cosa la cual hoy os avergonzáis, porque su final era la muerte. Tantas cosas de la cual yo me puedo avergonzar que yo hacía antes, y Dios me preservó la vida para salvar mi alma. Gloria al Señor. Bendita sea la misericordia de Jehová. Omar, no ve un reloj mal. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, y son situaciones la cual tenemos que estar sobrio, como dice la palabra. Hermanos, no todo el mundo retiene la palabra. No importa el título que tenga, no importa la posición que tenga. El hombre de Dios es hombre de Dios cuando usted sabe que se mantiene en la palabra. Que no lo está engañando a usted. Que no lo está manipulando a usted. Que está dejando que usted sea libre en Cristo. Porque dice Cristo que Él quiere que le sirvan como voluntariamente. Voluntariamente. Es necesario que cuando usted venga a Cristo, porque Él escudriña mente y corazón. Él no puede ser burlado. Él va a entender si usted vino de corazón o no. A veces usted no puede venir a la iglesia y usted sabe que usted no puede venir. Tuvo una razón en la cual no pudo venir, pero no puede ser una rutina. Hay que entender eso.
Tiene que haber un balance, un control en todo. Porque Dios no puede ser burlado. Gloria al Señor. Hermanos, es importante que hoy todo lo que el Espíritu Santo ha dicho, digo Espíritu Santo, déjeme explicar esto. Porque mucha gente dice, el Espíritu Santo te dijo y te está diciendo ahora mismo. Si alguien te dice que el Espíritu Santo te dijo y no está en la palabra y no es una palabra que está en la Biblia, el Espíritu Santo todavía no ha hablado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que toda profecía no fue escrita por voluntad de hombre, sino que los hombres santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la palabra de la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Si un hombre te habla a ti, que el Espíritu Santo te está hablando y no te mencionó la Biblia, o no tiene que mencionártela, aunque él no te diga la cita, el Espíritu Santo te va a convencer a ti de que te está hablando palabra de Dios. Tú la aceptas, o si no la rechazas. Porque dice la Biblia, examinarlo todo, rechazar lo malo y recibir lo bueno. Pero hay que examinarlo todo. ¿Para qué? Para tu propia salvación, para que para tu propia conciencia esté limpia. La conciencia es algo muy importante, hermano, en nuestra vida. Es algo de la cual usted y yo no podemos escapar nunca, porque vive en nosotros. Es por la conciencia que vamos a ser juzgados nosotros, porque hay juicio, porque dice la palabra de Dios, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no obedecen? Oiga bien, que no obedecen al evangelio. O sea, está hablando con los cristianos que no obedecen al evangelio. Hay que entender esto, hermano. Mire, hermano, no hay ningún tipo de situación de la cual usted puede escaparse de la palabra. Y la palabra de Dios no tiene rango. Sí hay hombre puesto para dirigir el pueblo. Pero cuando la palabra habla, habla para todos. Es tan tal que habla primeramente para el que la va a exponer. Bendita sea la misericordia de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. La conciencia, hermano. Acuérdense de cuando la escena, de cuando querían apedrear la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Que llegó Jesucristo y empezaron a preguntarle a Jesucristo, ¿tú qué dices? Todos sabemos la historia porque es bien famosa. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día hacen la cosa mala y se quieren refugiar en ese versículo de la Biblia. Mire, hermano, si usted pecó, usted pecó. Y el resultado del pecado viene para su vida. Tarde o temprano. No se va a escapar usted. No me voy a escapar yo. No importa el versículo de la Biblia que tú escojas para cubrirte en él. No funciona. Al contrario, puede empeorar tu situación. Porque Dios dice que todo aquel que peque, que todo aquel que confesare su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mal que no lo confesare, no alcanzará misericordia. O sea que cuando nosotros hagamos un error, no se refugie en esos versículos. Otro versículo, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios te levanta. Bueno, entonces yo estoy seguro que nosotros debemos contar del 1 al 7. Vayamos contando cuántas veces van. Son 7. Son 7. No olvidemos cuántas veces lo hemos hecho entonces.
Y son cosas, hermanos y hermanas, a las cuales tenemos que estar conscientes. Jesucristo le dijo a esos grupos de gente que estaba acusando: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero lo lindo viene ahora. Jesucristo no acusó a nadie tampoco. Él dijo: todos se fueron acusados por su propia conciencia. Todos se retiraron acusados por su propia conciencia. El libro de Apocalipsis habla de qué? De la película que Dios nos va a enseñar a nosotros. Y Él no nos va a decir nada. Cuando veamos eso, nuestra propia conciencia va a decir: oh sí, yo lo hice. No hay por qué hablar. Hermanos, son cosas que hay que empezar a refinar dentro de su vida cristiana para poder avanzar para su propio beneficio. Dios sigue siendo Dios y será Dios por la eternidad. Por eso Él trae su palabra para que la retengamos. Decía David: tú has dado mandamiento para salvar mi alma. Mucha gente dice: no, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. Es verdad, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero en la ley había que encontrarte en el mismo acto para acusarte. Hoy nada más con tu codiciar ya está en problema. O sea, ¿cuál de lo es mejor? Con tu codiciar ya está en problema. O sea que Dios va reformando sus cosas en el mismo orden con diferente palabra. Porque a veces usted ve un versículo de la Biblia y va más adelante y encuentra el mismo, con otras 2 o 3 palabritas diferentes, pero con el mismo significado. Hermanos, para terminar, Omar, ¿qué hora es? Estoy caliente. Camilo se tiene que ir. Gloria al Señor. Hermanos, sabe que yo estuve mirando, siempre miro programa y prédica en la televisión, porque tengo que estar envuelto en la cosa de Dios. ¿Entiende? Hay que mirar, hermano, para que usted sepa y usted reconozca cómo está el pueblo. Eso sí, cuando usted vaya a hacer eso, hermana, siempre tenga la Biblia en su mano para poder confrontar la situación, porque ¿sabe qué? El problema de eso es que nosotros, como tenemos una naturaleza pecaminosa, la palabra del Señor lo enfrenta a diario. Todos los días nos enfrenta con nuestras faltas. Pero si usted es humilde de corazón, Dios lo va a exaltar. Gloria al Señor. Hermanos, yo estuve viendo, no voy a decir nombre, porque no edifica eso el nombre. Porque yo reconozco que quizás fue un error que hizo, o se dejó llevar por las emociones. Ese hombre dijo, un pastor reconocido, dijo: el mejor miembro que yo tengo ni me calienta los bancos, ni gasta papel de baño, ni gasta agua, ni gasta luz, ni me ensucia mucho la alfombra. Él dijo: él llega, él diezma y se va. O sea, ¿cuál es la misericordia de ese ministro? Un hombre que él no sabe qué nivel espiritual tiene. Un hombre que no tiene la oportunidad de traerle sus dolencias o sus peticiones al Dios del cielo. Que no tiene una oportunidad de alabar en una congregación al Dios del cielo. Aquí yo tengo su nombre, pero no lo voy a decir, porque no es sabio. Pero así dijo ese varón.
Por eso dice la palabra que a muchos engañarán, falsos. Ese es un falso. Ya con eso él se declaró. Yo veía otro también que tenía una unción terrible, que de niño creció en un lugar cristiano. Un hombre que cuando predicaba te ponía los pelos de punta, como dicen, pero cayó en un adulterio terrible en la iglesia. Y lo que a mí no me gustó de él no fue que cayó, porque cualquiera cae. Donde él se refugió, no tuvo la capacidad de decir, hice lo malo y le pedí perdón a Dios, sino que agarró a David y empezó a hablar de David. Cuando David hizo esto, que me acordé cuando David hizo lo otro. Oye, tú puedes mencionar a David las veces que tú quieras, tu fuerte viene. Y puede venir peor, porque Dios sabe que tú no, que no te está humillando. No te está humillando. Te está refugiando en el pecado del otro cuando David ya pagó lo de él. Mas sin embargo, hay que tener, mi hermano, hay que tener mucho cuidado cuando usted va a mencionar uno de esos hombres de Dios. Porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Solamente por eso, hermano, hay que tener un respeto, hermano, terrible a ese nombre. No cogerlo en tu boca y refugiar tu pecado en ese varón. Oiga, hermano, conforme al corazón de Jehová, David. Medite en esa palabra. ¿Ah? Y mucha gente cuando caen, porque cogen la Biblia para hacer lo que le place y para refugiarse de repente en los pecados del otro. Yo nunca vi en esos hombres de Dios que todos cayeron en fila. Antes de David, ¿quién estaba? Saúl. Cuando David cayó, David no le dijo a Jehová, Jehová, pero Saúl cayó. No. Por eso dije ahorita que el que confesare su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, cuando usted y yo tengamos un error o caigamos en una desgracia, no mencione a nadie de la Biblia, ni a un hermano ni una hermana. Váyase corriendo a su aposento y pídale perdón a Dios y apártese de ese pecado. Que solamente así usted va a alcanzar el favor de Dios. Gloria al Señor. Camilo, 5 minutos más. Aleluya. Bendito sea Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Hermanos, tengo una cita aquí para terminar. Hermanos, ¿sabe que nosotros no estamos luchando ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla en los lugares celestes? Hermanos, ¿sabe que había una iglesia en Texas, pseudo bíblica? Pseudo quiere decir falsa. El pastor le decía a uno de sus estudiantes que para qué, que no se preocupara por estar velando, porque según él, Jesucristo no volvía en los próximos 1000 años. Hermanos, y son cosas que están aconteciendo, hermanos. Por eso es importante, hermano, que usted se empape de las cosas que están aconteciendo, de la cosa de Dios, para que usted tenga el gozo y el regocijo en la cosa del Dios Altísimo. Hermano, por eso siempre Dios nos manda a nosotros a orar sin cesar. Porque de lo contrario no vamos a poder vencer. Hermano, ¿sabe qué es un principado? Principado, territorio o lugar sujeto a una potestad principal. Territorio o lugar sujeto a la potestad del príncipe. Como decía el pastor día atrás, él decía,
el príncipe de aquí, de East New York, él dijo, el diablo no puede estar en todos los lugares. Por eso tiene gente en diferentes lugares. Aquí también un príncipe, también en Queen, de la maldad, que usted lo siente y que también yo lo siento. Porque esos malos pensamientos no vienen de parte de Dios, vienen de parte de esos poderes, porque son poderosos. Pero nosotros tenemos uno más poderoso que Él, que Cristo. Dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Vencemos eso, pero Jehová y Jesucristo nos están advirtiendo con qué estamos luchando para poder vencer. Y hay una herramienta para hacerlo, de rodilla. No hay otra forma. De rodilla, oración y ayuno, como está diciendo el pastor. Hermanos, la potestad, dominio, poder que se siente, que se tiene sobre una cosa. Dominio o poder que se tiene sobre una cosa. Potestad. ¿Sobre qué cosa tienen el poder? Sobre el pecado. Sobre los deseos carnales que habitan en nosotros, para ejecutarlo. Para que usted lo ejecute. Gobernadores, mandar con autoridad una cosa, manejar o dominar a alguien. Por eso decía el apóstol Pablo, no volvéis a ser esclavo nuevamente del pecado, porque somos esclavos nuevamente de esos gobernadores si regresamos atrás. Gloria al Señor. La hueste, ejército o tropa armada en campaña. Hermano, no es con cualquier cosa que estamos luchando. No es con cualquier cosa. Por eso decía Pablo, es necesario que pongamos más atención a las cosas que ya hemos oído por los santos profetas, no sea que nos deslicemos. Mire, hermano, hay muchas horas en el día. Yo a usted le aconsejo, hermano, que en el nombre de Jesús usted empiece a hacer una disciplina de ejercicio espiritual en su vida. Para que la iglesia, usted es importante en la iglesia, para que la iglesia sea sanada. Para que vuelvan a redil lo que están descarriados. Es importantísimo, hermano. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba y te bendice, Rey de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 21, 7 al 11. Lucas 21, 7 al 11 para terminar. Gloria al Señor. Ay, santo eres mi Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Rey de Israel. Eres grande y poderoso. Eres santo y misericordioso. Aleluya. Gloria al Señor. El que ustedes encuentran, dice San Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Hermano, todo está en la palabra. Dice la palabra del Señor que los mismos demonios creen y tiemblan. Hermano, hay que guardar la palabra. Es lo que nos da la victoria. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. ¿Cómo usted sabe que orando es que se vence? ¿Por medio de qué? ¿Cómo usted sabe que hay que amar al prójimo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo usted conoce los principados y los potestades? ¿Por medio de qué?
Por eso Jesucristo dijo al principio, si los que habían creído en Él, si se mantienen en la palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Porque todo está implícito en la palabra. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel que cree sin ver. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído solamente porque está narrado aquí en la palabra. Y hay que entender, hermano, que hay que guardar la palabra. Perfecto, perfecto, no somos nadie. Nadie es perfecto. Todo el mundo tiene su grieta. Todo el mundo tiene su debilidad. Pero no se deslice por eso. Guarde la palabra. Guarde la palabra, hermano. Jesucristo dijo que un hombre insensato es aquel que cuando edificó su casa, la edificó sobre la roca, sobre la arena, y vinieron viento, tempestades, y se mantuvo firme. Pero el insensato edificó su casa en la arena, y vinieron vientos, vinieron tormentas, y no soportó, porque no estaba cimentada en la palabra del Señor. Bienaventurado el que guarda la palabra. Gloria al Señor. Hermanos, el mensaje está en mitad. Gloria a Dios. Yo compartí parte de ese mensaje con los hermanos en Queen. Un martes. No fue aquí. Queen. Pero Dios me dijo a mí, o me puso en mí, no que me dijo que habló conmigo, no. Mucha gente dice, no, que Dios me habló. Dios no me habla por medio de su palabra. Dios no ha hablado aquí en la tierra con más nadie, nada más con Moisés. Entonces dice, no, que Dios me habló. Mentira, Dios no te ha dicho nada. Si tú no vienes la palabra, a ti Dios no te ha hablado. Porque ya Él habló, ya Él dijo en su palabra cuáles son la voluntad de Él. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, y esta casa no se cae, y esta casa no se cae, y esta casa no se cae. Que no se cae, que no se cae, que no se cae, que no se cae. Y esta casa no se cae, y esta casa no se cae. Oh, yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, y esta casa no se cae, y esa casa no se cae, que no se cae, que no se cae, y que no se cae, que no se cae, y esta casa no se cae, y esta casa no se cae, que no se cae, que no se cae, que no se cae, que no se cae. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, y
Y esta casa no se cae. Y esta casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Hoy esa casa no se cae. Y esa casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Porque está sobre la roca. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Nuestro hermano Omar con nosotros. Padre, gracias por esta palabra maravillosa. Bendito sea el nombre de Jehová, aleluya. Y esta casa no se cae. Y esta casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Y esta casa no se cae. Y esta casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Oh, yo edifiqué una casa. Yo edifiqué una casa. Sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base. Siendo Jesús la base. El fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae. Y esta casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Y esta casa no se cae. Porque está sobre la roca. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jehová. Gracias, hermanos. Nuestro hermano Omar con nosotros.